Capítulo 3. Los dos aspectos del trabajo espiritual. La vía mixta. Explicación sobre las vías progresivas e instantáneas. Desde una antigüedad que se pierde en la noche de los tiempos, es posible distinguir dos maneras fundamentales de acceder a la no dualidad. Las llamamos la vía de realización progresiva, la vía de realización instantánea. Volvemos a encontrar la expresión de estas dos vías en las enseñanzas modernas. No faltan las polémicas y las disputas entre los representantes de estas dos vías. La vía de realización progresiva considera que uno solo puede elevarse hasta la realidad suprema caminando de verdades en verdades más y más amplias y sutiles. Con este fin dispensa la enseñanza de una jerarquía de etapas y para cada etapa se ofrecen unas técnicas de meditación, unas tomas de conciencia y unas prácticas espirituales específicas. La vía de realización instantánea declara que cualquier práctica, cualquier etapa, cualquier técnica resulta inútil, puesto que ya somos la realidad suprema, que es lo único que existe. En consecuencia, basta con disipar un malentendido, un error de apreciación intelectual, una confusión entre nuestra presencia y lo que no es más que objeto de percepción. Y eso se puede transmitir en una breve exposición que destruye la ilusión de no realización. Desde este punto de vista, la liberación puede ser obtenida en media hora de diálogo. Problemática propia de cada vía. Desde el punto de vista pedagógico, cada una de estas dos vías que todo parece oponer presenta una problemática. En una vía progresiva, las prácticas espirituales son unos imperativos absolutos sobre las cuales se proyectan las codicias espirituales, en vez de ver en ellos unos meros medios hábiles puestos al servicio de una finalidad. Incita a los practicantes a llegar a ser unos expertos en técnicas espirituales, en producción de estados particulares, dejando intacta la ilusión egótica. Por otra parte, engendra la absurda creencia según la cual la realización se produciría de manera mecánica al término de la última etapa. Ahora bien, esta creencia está gravemente equivocada, puesto que siempre hay un necesario desencadenante intuitivo que es del orden de lo instantáneo. En una vía instantánea corremos el riesgo de limitarnos a unas aprehensiones intuitivas que a falta de un terreno psicológicamente preparado de manera adecuada no pueden arraigarse en la vivencia. O aún peor, podemos confundir la comprensión intelectual con la vivencia auténtica. Como grave carencia pedagógica, hace esperar una realización que permanece fuera del alcance para todos aquellos que no son capaces de efectuar interiormente el salto intuitivo que se requiere. Por otra parte, no tiene en cuenta la distinción fundamental entre la aprehensión intuitiva y el establecimiento constante en la vivencia. Establecimiento constante por lo cual se necesita, aparte de algunos casos excepcionales, una purificación del terreno humano por medio de las técnicas de la vía progresiva. Por último, no considera la existencia de distintos niveles de gnosis, porque si el salto intuitivo que se hace puede en un instante proyectar al nivel de tal o cual etapa de la vía progresiva, solo es en casos muy excepcionales que proyecta hasta el último grado de esta última. Esta es la razón por la cual, en las tradiciones hindúes y budistas, se han desarrollado en unas épocas y bajo vocablos diferentes unas vías que llamaremos mixtas, puesto que tienen por particularidad recurrir a la vez al proceso de las vías progresivas y a las enseñanzas de las vías instantáneas.
Complementariedad de las dos vías. Numerosos son los partidarios de la vía instantánea que rechazan categóricamente las prácticas de las vías de realización progresiva. Desde nuestro punto de vista, ese exclusivismo es un error pedagógico, dado que existe una complementariedad entre los dos tipos de enfoque. Nos puede extrañar encontrar la existencia de una enseñanza rechazando las ideas de sendero, de progresividad, de iniciación y de realización espiritual en el seno de un sistema iniciático basado en la asimilación progresiva de una serie de etapas iniciáticas. Pero si uno se extraña es porque le falta una comprensión fundamental. La relación de complementariedad entre la vía instantánea y la vía progresiva es la siguiente. En primer lugar, cuando el buscador de la verdad no logra captar, viviéndolo en lo más profundo de sí mismo, lo que se dice en un diálogo esencial, las técnicas de la vía de realización progresiva permiten una maduración interior que desarrolla su capacidad de aprehensión intuitiva e instantánea de la enseñanza de los diálogos esenciales. En segundo lugar, cuando el buscador de la verdad aprende en una vivencia interior auténtica lo que los diálogos esenciales le desvelan, las prácticas de la vía progresiva le permitirán eliminar lo que en él obstaculiza la vivencia cada vez más consciente de lo que ha sido aprendido en el fulgor de un desvelamiento instantáneo. En consecuencia, la complementariedad entre las dos vías es fundamental, puesto que fuera de la vivencia constante, la verdad solo es vislumbrada. Por una parte, la vía progresiva prepara y permite aprender el relámpago iluminador de la realización instantánea. Por otra parte, las prácticas y los grados de la vía progresiva conciernen al hombre y a su posible evolución, mientras que la evidencia hacia la cual ningún sendero puede llevar y que caracteriza el discurso de la vía instantánea concierne a lo que ya somos y a lo que permanecemos por siempre. Porque el hombre no es más que la máscara de un rostro puesto sobre lo único que juega al juego de la multiplicidad. Relación con nuestra enseñanza. Lo que proponemos es una vía mixta. En nuestra enseñanza, las transmisiones iniciáticas constituyen la expresión de la vía de realización progresiva, mientras que lo que llamamos los diálogos esenciales y los diálogos liberadores difunden la enseñanza de la vía de realización instantánea. En consecuencia, coexisten en nuestra pedagogía dos enfoques que pueden parecer contradictorios a primera vista, pero que de hecho se complementan. Esta vía mixta considera que los posicionamientos exclusivos que existan en la vía de realización instantánea o bien en la vía de realización progresiva son insatisfactorios bajo un punto de vista pedagógico. Pedagogía de la vía mixta. En la vía mixta recurriremos a unas expresiones de la realización instantánea para indicar el objetivo buscado. Y para no perderle de vista, mientras que de manera paralela utilizaremos los métodos y las técnicas de la realización progresiva para que el fruto madure y para fomentar la aprehensión instantánea de la evidencia siempre presente. Utilizaremos igualmente las técnicas progresivas para completar, ampliar y profundizar en lo que la intuición haya captado. En definitiva, los que declaran que cualquier disciplina resulta inútil tienen razón desde el punto de vista exclusivo de la vía de realización instantánea. Es precisamente el hecho de que tienen razón lo que crea un problema, porque un mero error se denuncia fácilmente. Tienen razón en el plano del principio, pero cometen un grave error en el plano de la pedagogía. El que enseña debe reflexionar sobre sus motivaciones. Su objetivo es dar testimonio de que cuando los lazos están rotos ninguna disciplina se requiere, o bien su objetivo es ayudar a la gente a romper sus lazos. El testimonio resulta confortable, la pedagogía trabajosa.
Sin prácticas progresivas, el número de los que serán capaces de permanecer en una vivencia gnóstica constante quedará extremadamente bajo. Es un hecho. Quien no tenga esto en cuenta es un mal pedagogo. A veces es aún peor. Es alguien que confunde la aprehensión intuitiva carente de cualquier integración en la vivencia constante con la realización. Relación entre iluminación y etapas de la iniciación. Cuando la realización instantánea da sus frutos, resulta de ello un repentino desgarramiento del velo de la ilusión, una súbita aprehensión intuitiva que llamamos iluminación. Esta luz es una iluminación del intelecto, a veces cegadora por su intensidad, que cambia de manera radical nuestra aprehensión de la existencia. Una repentina y silenciosa comprensión vivida que no tiene nada que ver con una experiencia de tipo extático, acompañada de visiones y fenómenos paranormales. Con esta iluminación comprendemos lo que nunca hemos dejado de ser. Lo comprendemos sin esfuerzos, como una evidencia serena. Sin embargo, cuando la iluminación haya sido obtenida, se aconseja seguir con la recepción de las etapas de la iniciación hasta el final, porque su recepción no hará sino reforzar y estabilizar el desvelamiento iluminador. Se puede decir que la iluminación es una realización espontánea y salvaje. Como tal, puede dejar en la sombra algunas facetas de lo real, puesto que existen iluminaciones completas e iluminaciones incompletas. Por consiguiente, el posicionamiento intelectual que otorga una comprensión vivida definitiva y que deja en el espíritu un surco imborrable. Pero en oposición con otras escuelas, no consideramos la iluminación como un fin en sí mismo. Constituye una ayuda muy importante, que puede sobrevenir durante la recepción de las etapas iniciáticas o no ocurrir, pero que tiene que ser completada con el trabajo progresivo, sistemático y analítico de las etapas iniciáticas. Añadamos que si bien algunas personas experimentan el fenómeno de iluminación, este no se produce en otras, aunque su realización sea idéntica. Para aquellos que no pasan por la iluminación, en lugar de un súbito desgarramiento del velo de la ignorancia, se produce un deshilamiento, un desgaste progresivo. Lo importante en ambos casos es que el velo desaparezca. Nivel del hombre y nivel de la trascendencia. Numerosas enseñanzas se sitúan o bien en el nivel del hombre, su evolución espiritual, su perfeccionamiento moral, su dominio, su purificación, su devoción, su salvación, o bien en el nivel de la trascendencia, negación del ego, la superación del hombre, identificación con lo divino, unión mística, liberación de la ilusión transmigrante. Proponemos una enseñanza que abarque a ambos niveles. Toda persona que esté pensando trabajar con nosotros debe captar de manera muy clara esta característica para comprobar si lo que le proponemos corresponde a su búsqueda personal. Resulta evidente que un enfoque simultáneo de los dos niveles es más rico, pero también es verdad que presenta unos aspectos más sutiles que pueden ser mal interpretados por ciertas personas. Relación entre exoterismo y esoterismo. El espíritu transmigrante debe, por medio de la ascesis, tapas, domar el alma, el psiquismo en el cual se ha encarnado, para hacer de ella su instrumento de acción. El esfuerzo por respetar las reglas de vida y los ritos teúrgicos constituye lo esencial de este necesario dominio del alma por el espíritu, que se sitúa en una perspectiva exotérica. Por otro lado, las etapas de la iniciación se sitúan en la perspectiva del esoterismo,
que tiene por objetivo realizar vuestra identidad metafísica, vuestro sí, Atma, que se sitúa más allá de los tres aspectos físico, psíquico y espiritual del hombre. En oposición con lo que algunos propagandistas modernos se han imaginado, la realización de la perspectiva esotérica no debe efectuarse a partir del rechazo del exoterismo, sino por el contrario, sobre los fundamentos de una práctica exotérica seria. Eso es la razón por la cual os proponemos dos niveles de práctica. En primer lugar, un trabajo exotérico de purificación y de dominio de sí mismo, que se sitúa en el nivel humano y que consiste en el respeto de las reglas de vida y la realización de algunos ritos. Este trabajo exotérico constituye el nivel elemental que establece un contexto de vida favorable para el arraigamiento de la gnosis y el perfeccionamiento del receptáculo humano del conocimiento. En segundo lugar, un trabajo esotérico que por medio de la serie de las etapas iniciáticas tiene por finalidad la superación de las identificaciones engañadoras que nos vinculan de manera ficticia con el hombre y al establecimiento de vuestra vivencia en el nivel del sí. Este segundo trabajo se caracteriza por la adquisición del conocimiento liberador y la superación del hombre. Necesidad de la disciplina. Sadhana. Salvo casos excepcionales en los que ninguna pedagogía podría basarse, la liberación es el resultado de la práctica de una disciplina espiritual, sadhana. Tapas. A veces, esta disciplina se designa como ascetismo, tapas, en el sentido general de este término, que no se refiere a una ascesis particular, sino a un conjunto de prácticas espirituales que constituyen una disciplina espiritual, sadhana. Yoga. Esta disciplina también es conocida bajo el nombre de yoga, término también tomado en un sentido general, que no se refiere a la especificidad doctrinal de la escuela del yoga, sino a cualquier disciplina que pone bajo el yugo el ser individual, Jivatman. Yukta. Las austeridades excesivas que debilitan o torturan el cuerpo son proscritas por las enseñanzas tradicionales. En efecto, el objetivo general de la disciplina espiritual es la purificación del hombre y el dominio de sí mismo. De la misma manera que los caballos que representan a los sentidos están unidos para llevar un carro y puestos bajo el dominio del cochero, el yogi está enganchado, yukta, y unificado en su interior. Posee el dominio de todos sus impulsos y deseos sensoriales. Este dominio constituye el terreno estable sobre el que se puede construir la experiencia de la gnosis, jnana. Yajna. El conjunto de las prácticas de disciplina espiritual equivalen a un sacrificio, yajna, que se ofrece al absoluto. Ahora bien, como un viejo adagio proclama, si nada se sacrifica, nada se obtiene. Relación entre conocimiento y disciplina. Sin el conocimiento, jnana, la práctica de la disciplina, sadhana, es una mecánica vacía, de la cual uno espera, de una manera supersticiosa, que se le proporcione mecánicamente la liberación. Sin la disciplina, sadhana, el conocimiento, jnana, solo se vislumbra y resulta imposible arraigarlo en la vivencia diaria y vencer las resistencias interiores que se oponen a esa vivencia cotidiana. Es precisamente este esfuerzo de disciplina que todos los partidarios del Neoadvaita no tradicional creen poder evitar. Relación con el Kali Yuga. Si en tiempos pasados una vivencia constante del conocimiento podía lograrse sin tener que recurrir a la práctica de una disciplina, en nuestra época de degeneración espiritual, Kali Yuga,
resulta absolutamente indispensable recurrir a una disciplina para luchar contra las influencias espirituales interiores y exteriores que predominan actualmente. Algunos invierten esta evidencia alegando que las antiguas austeridades ya no son necesarias en nuestro tiempo. Esta afirmación está basada en el error de imaginarse que los hombres modernos están espiritualmente más dotados que sus antecesores, aunque en realidad es todo lo contrario. Finalidad de la disciplina. Siendo el sí individual una manifestación del sí trascendente, el propósito esencial de la disciplina espiritual es eliminar las impurezas y las ataduras que de manera ilusoria se han superpuesto sobre el sí individual y le impiden constatar y vivir su unidad con el sí trascendente. La adaptación necesaria. En cuanto a los diversos elementos que componen la disciplina espiritual, sadhana, está claro que deben ser adaptados al contexto específico, cultural y social de nuestro tiempo. Algunas prácticas arcaicas han dejado de ser adecuadas, mientras que otras prácticas tan antiguas como las otras siguen siendo válidas. Sin embargo, esta necesaria adaptación, mutatis mutandis, no debe implicar un grado de exigencia menor que antaño, ya que esto equivaldría también a imaginarse que el hombre moderno está más dotado que el hombre antiguo. Práctica de los liberados. Aun cuando, a consecuencia del reconocimiento de lo que siempre ha sido, obtiene la liberación, el liberado debe seguir practicando la disciplina para proporcionar a los buscadores espirituales un ejemplo alentador para la práctica, porque desde el punto de vista pedagógico resulta inadecuado incitar a los demás a practicar una disciplina a la cual uno no se somete personalmente. Seguir con la purificación del vehículo humano con el que el liberado ya no se identifica, pero que constituye el vehículo a través del cual transmite con más o menos potencia y eficiencia la verdad que vive en su interior. Por otro lado, resulta muy sospechoso el hecho de declarar «estoy liberado y por lo tanto ya ninguna disciplina es necesaria para mí», pues esta actitud abre la puerta a todos aquellos que juegan al maestro espiritual y quieren al mismo tiempo, de forma egoica, seguir siendo libres de actuar como lo desean. La libertad del liberado no se encuentra al nivel del hombre que puede hacer lo que él quiere. Se trata de una libertad metafísica que caracteriza la vivencia de quien ha dejado de identificarse con el hombre. Para un liberado auténtico, la práctica de una disciplina ha dejado de constituir unas limitaciones, porque se sitúan en el nivel de la conducta humana a la cual ya no se identifica. Conclusión. Los buscadores espirituales deben practicar una disciplina espiritual efectiva que tenga como objetivo eliminar los obstáculos para lograr una vivencia del conocimiento. Deben apartarse de la enseñanza proporcionada por una persona que no incita a practicar una disciplina y no da en su propia vida el ejemplo de la práctica de esta disciplina. Necesidad del desapego. Algunos quisieran avanzar hacia la no dualidad y al mismo tiempo evitar la exigencia tradicional del desapego. Están buscando la fórmula que les permitiría añadir la experiencia de la no dualidad a la satisfacción de sus pasiones egóticas. Su error es total por dos razones. En primer lugar, porque la ilusión de la multiplicidad no se puede separar de la ilusión egótica. Es porque creemos en la existencia de una multiplicidad de yo individuales que aprehendemos las apariencias de lo múltiple y que los fenómenos no nos aparecen como un campo unitario desprovisto de individualidad. En segundo lugar, porque el apego es un subproducto del ego. Si el ego desaparece, el apego desaparece igualmente. Por consiguiente, es imposible hacer desaparecer el ego y conservar al mismo tiempo los apegos y las pasiones. Al contrario,
Cuanto más disminuyan los apegos y las pasiones, tanto más fácil resultará arrancar las raíces del error egótico. Esto es lo que justifica plenamente las antiguas exhortaciones al desapego. Añadamos esto: el que quiera conservar intacto su apetencia por las pasiones mundanas y aprender la no dualidad, está condenado al fracaso y solo podrá llegar a una de las múltiples formas de falsificación de lo espiritual que pululan hoy en día. En perfecta concordancia con la enseñanza de Ramana Maharshi, si bien consideramos que no es indispensable renunciar al mundo, es decir, renunciar a toda vida sexual, familiar y profesional para realizar nuestro sí, no significa, sin embargo, que la exigencia del desapego, tan importante en el conjunto de la tradición hindú, se haya tornado inútil. Significa que es necesario cultivar un desapego puramente interior. Para retomar una célebre definición, permanecemos en el mundo sin ser del mundo, lo que implica una ruptura con todos los falsos valores de nuestra época y de nuestra sociedad. Tomad plena conciencia de toda la dimensión de esta exigencia fundamental antes de solicitar una recepción de la iniciación. Exigencia que nos aleja radicalmente de todas estas falsas espiritualidades que se ponen al servicio del ego con el fin de satisfacer sus deseos, de enriquecer su vida, de desarrollarse, incluso de tener éxito en la vida. Para ser apto para recibir nuestra enseñanza, tenéis que haber sentido interiormente lo que algunos han llamado la llamada del desierto. Nuestro sendero es un sendero que conduce hacia la desnudez interior, porque no hay libertad ni liberación sin el abandono de la pesadez de los apegos y de las pasiones.